Dios les bendiga, ¿cómo están? Dios les bendiga, su servidor Abner Vallejo, capellán de Cañeros de los Mochis, acá en esta preciosa ciudad del Pacífico, en el estado de Sinaloa. Qué bendición poderles tener el día de hoy en este estudio de la palabra de Dios. Recuerdo que hace años una persona practicante y aficionado al béisbol me contó lo siguiente. Él decía que cada vez que veía el béisbol, por alguna razón ponía su Biblia en su pierna derecha. Al tiempo, sobre todo en las partes de las semifinales y finales, se dio cuenta de que cada vez que ponía su Biblia en la pierna derecha, por alguna razón de manera milagrosa, su equipo local empezaba a ganar. Lo que hizo entonces, sin darse cuenta, sin percatarse y sin hacerlo sin alguna maldad, es que ponía su Biblia en la pierna derecha, pero también se daba cuenta que cuando la ponía en la izquierda, por alguna razón también el equipo empezaba a decaer. Lo que empezó a hacer es que ponía la Biblia en pierna derecha. Un momento después se dio cuenta que cómo era posible que él estaba siguiendo costumbres, tradiciones o hábitos que en muchos de los deportes se llevan a cabo. De repente llegó a pensar que por el hecho de tener su Biblia en la pierna derecha, por esa razón su equipo favorito estaría ganando. Y cuando su Biblia estuviera en la pierna izquierda, entonces su equipo favorito estaría perdiendo. Tendría que preguntarle yo a ustedes, entonces, ¿en quién estaba confiando? ¿En el equipo? ¿En el muñeco? Así es como le llamamos aquí en el Pacífico, ¿en la suerte? ¿O estaba dejando todo en las manos de Dios? Hay un pasaje de las Sagradas Escrituras que me gustaría que leyéramos todos. Este pasaje se encuentra en Mateo capítulo 15, verso 3. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Con quién estaba platicando el Señor Jesús? Tendríamos que empezar diciendo que estaba platicando con los fariseos. ¿Quiénes eran estos fariseos? Los fariseos eran un grupo político religioso de mucha influencia en el tiempo del Señor Jesús. De alguna manera ellos se veían involucrados en asuntos políticos, pero por sobre todo se veían involucrados en asuntos religiosos y defendían una postura muy fuerte en relación a lo que en aquel tiempo se conocía como las Sagradas Escrituras, pero también ellos habían añadido una serie de costumbres o tradiciones. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? De manera anterior, lo que estamos viendo es que existía una pregunta de parte de esos fariseos tratando de ponerle una trampa al Señor Jesús. Y la Escritura dice en los dos primeros versos de Mateo capítulo 15, los dos primeros versos dice así: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición? Fíjate lo que está diciendo los fariseos. ¿Por qué están quebrantando la tradición de los ancianos? ¿Cuál era esta tradición? No se lavan las manos cuando comen el pan. Al respecto, el pastor y comentarista John MacArthur decía lo siguiente: la ley de Moisés no contenía ninguna prescripción con respecto a lavarse las manos antes de comer, excepto para los sacerdotes, según Levíticos capítulo 22, versos 6 y 7, excepto para los sacerdotes, y esto antes de ingerir las ofrendas sagradas. De alguna manera los fariseos ahora estaban añadiendo a las Sagradas Escrituras la idea de que era necesario lavarse las manos para muchas razones. Ahora, esto no significa que no tengamos que lavarnos las manos. Nosotros entendemos que por motivo de higiene, sobre todo en estos días de la pandemia, es necesario no solo lavarse las manos, sino en algunos de los casos utilizar los antibacteriales que tanto nos están ofreciendo en muchos medios. Pero en aquel tiempo empiezan a hacer juicio al Señor preguntándole por qué tus discípulos no hacen la tradición de los ancianos, es decir, ¿por qué ellos no se lavan las manos de manera continua? Para tal pregunta, el Señor le responde de la siguiente manera. Leíamos el verso número 3 que dice: ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento? Aquí hay un detalle que es muy importante.
Los fariseos estaban preguntando por qué tus discípulos quebrantan la tradición. Nos damos cuenta entonces que para los fariseos era aún más importante la tradición que incluso los mandamientos. Y yo tendría que preguntarte a ti, ¿qué es más importante en tu vida? ¿La tradición, la costumbre, el muñeco o las Sagradas Escrituras? Y el Señor le responde de la siguiente manera. Cuando ellos decían, ¿por qué tus discípulos quebrantan los de la tradición? El Señor le responde, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por la tradición? ¿Por qué ustedes están quebrantando el mandamiento de Dios por la tradición? ¿Pero a qué se estaba refiriendo el Señor Jesús? Tenemos nosotros que irnos a los versos 4 y 6 del mismo capítulo 15, en donde nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Esa era la ordenanza de parte de Dios. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, les dice el Señor Jesucristo a los fariseos, cuando el Señor había dicho, honra a tu padre y a tu madre, y eso estaba escrito ya en la ley del Señor, en el Pentateuco, cuando ya existía eso, ahora estos hombres estaban quebrantando esos mandamientos. ¿De qué manera? El pasaje le dice de la siguiente manera, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Cuando el Señor había establecido el honrar a padre y a madre, incluía también el apoyo que nosotros como hijos debemos de dar a nuestros padres, y en este caso en particular el apoyo posiblemente financiero o en especie que los fariseos tenían que dar a sus padres o a mamá. Pero ¿qué era lo que estaban haciendo estos hombres? Estos hombres decían, no, es que todo aquello con lo que te puedo ayudar lo voy a dedicar para la ofrenda. De esta manera no trataban de hacer más a Dios o hacer más a la obra de Dios, sino minimizar la obra que se estaba haciendo con sus padres, honrándolos, y de alguna manera intentando quedar bien con el resto de los fariseos y con el resto de la gente, porque entre más doy, voy a quedar mejor. Pues no necesariamente es así. Lo que estamos viendo entonces es como el Señor Jesucristo habla con los fariseos y les dice, oye, tú me estás haciendo juicio por tradiciones. Pues déjame decirte que tú estás quebrantando la ley de Dios, los mandamientos del Señor por las tradiciones. Sí, definitivamente, hoy en día sabemos que costumbres el día de mañana se convierten en tradiciones. Hábitos el día de mañana se convierten en costumbres y posteriormente en tradiciones. ¿Cuáles son los hábitos que tú tienes el día de hoy? ¿Cuáles son las tradiciones que tienes el día de hoy? ¿Qué tipo de costumbres son las que tienes el día de hoy que en algunos de los casos se han sobrepuesto a la bendita palabra de Dios? De ahí que entonces podemos ir a las Sagradas Escrituras y el Señor Jesucristo nos preguntaría, ¿por qué hemos quebrantado nosotros los mandamientos? ¿Por nuestros hábitos o costumbres? ¿Por qué hemos nosotros quebrantado los mandamientos o las Sagradas Escrituras? Por seguir lo que nosotros creemos es lo mejor. Incluyo los muñecos. Yo les invito por favor para reconsiderar en las Sagradas Escrituras, les invito para que consideremos nosotros nuestra postura delante de Dios. ¿Somos personas de costumbres o tradiciones o somos personas sujetas a los mandamientos de Dios? Gracias por este precioso día. Dios les bendiga. Soy el pastor Abner Vallejo, capellán del equipo Cañeros de los Mochis en el estado de Sinaloa, México. Bendiciones para todos.